Cuando un hombre y una mujer se casan, la intimidad aumenta y en la convivencia ellos van descubriendo qué es lo que agrada y desagrada a la otra persona. Al comienzo hay muchas diferencias. Lo discuten, pero crecimiento en el matrimonio es no solamente aceptar, sino también cambiar. Y en la medida que avanza el tiempo, tú te vas a dar cuenta que los esposos cada vez que están unidos por el vínculo de amor, coinciden en más y en más cosas. Muchas preferencias que antes tenían ya no los tienen. Ellos van cambiando. Muchas cosas que le gustaba o no le gustaba van cambiando por amor o simplemente por la convivencia, por el hecho de poder estar al lado de la persona que ama. Y a partir de allí, el matrimonio va madurando, va creciendo. ¿Y tú ya viste una pareja que ya tiene más de 50 años de matrimonio? Ellos coinciden en muchas cosas, pero si retrocediesen 50 años atrás, se van a dar cuenta que cada uno tenía sus propios gustos y preferencias, que ahora han cambiado. Es que en la medida que tú convives con alguien, tú te vas a dar cuenta que van cambiando tus gustos, tus preferencias y tu vida. Lo mismo sucede en nuestra relación con Dios. Cuando nosotros somos bautizados, aún todavía cargamos todas nuestras inclinaciones, nuestros gustos y propias preferencias. Pero en la medida que tenemos esa intimidad, esa relación, esa convivencia con Jesús, nos damos cuenta qué cosa es lo que a Dios le agrada. Y cuando comenzamos a caminar con Cristo, van cambiando nuestra vida. Exactamente, porque la gracia que salva es una gracia que transforma. Cuando Jesús contó la parábola del pródigo, vimos que el padre recibió al hijo pródigo, abrió los brazos sin importar cómo éste llegaba. Pero después del abrazo, después del perdón, hubo transformación. Cambien el vestido, vamos a hacer fiesta, pero hay un cambio. La vida con Cristo es una vida de constantes cambios. Nuestro estilo de vida cambia, nuestra forma de ver la vida cambia, nuestra forma de vestir, de actuar, y nuestra mente va siendo renovada día a día. ¿Qué hago después de bautizarme? Ese será el tema de hoy. Y hoy, junto al pastor Heisen Cordero, entenderemos esta fascinante lección. Y antes de poder abrir la Biblia y ver cuál es el estilo de vida, qué hacer después de bautismo, vamos a pedir la dirección de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella también está revelada las instrucciones que tienes para nuestra vida. Queremos colocar nuestra vida en armonía con tu voluntad y para ello no podemos solos. Pedimos de tu Santo Espíritu que pueda hacer ese trabajo de transformar nuestros gustos, preferencias, la inclinación de nuestra vida siempre hacia tu voluntad. Mas ayúdanos a entender ¿qué es lo que pides que nosotros hagamos después de haber hecho el compromiso contigo de ser bautizados? En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús. ¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos para estudiar la Biblia, la palabra de Dios, la palabra más segura, la palabra eterna. Isaías diría, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y llegamos a nuestro estudio número 16, lección número 16,
y es en realidad la continuación del tema del bautismo. ¿Qué sucede ahora que somos bautizados? ¿O qué sucede después del bautismo? ¿Cuál es la actitud que debemos tomar frente a las pruebas? ¿O cómo debemos vivir la nueva vida? Estas preguntas serán resueltas a la luz de la Biblia para responder a una pregunta mayor que dice: ¿qué hago después del bautismo? ¿Qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida? Porque una vez bautizados nosotros debemos tener un nuevo estilo de vida, porque estamos practicando lo que vamos aprendiendo. Si tú estás haciendo planes para ser bautizado o si ya fuiste bautizado, aquí estas lecciones nos ayudarán a mejorar nuestra forma de vivir. Y repito, no sucede como un arte de magia, sino que sucede basado en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué les parece si empezamos nuestro estudio con la primera pregunta? La primera pregunta de nuestro estudio dice: ¿qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno es bautizado? ¿O qué ocurre después del bautismo? La respuesta es: soy una nueva criatura. ¡Qué bendición! La segunda pregunta de nuestro estudio es: ¿qué experiencia maravillosa tendremos luego de ser bautizados? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos entonces? Según la Biblia, nosotros seremos santificados. La santificación viene como consecuencia de esa entrega a Jesús a través del bautismo. No podemos permanecer como éramos antes de conocer a Jesús. Entonces, cada vez que nosotros nos reencontramos con Dios en la mañana, cuando estudiamos la Biblia, cuando hacemos las cosas de diferente manera, somos de esta manera también por Dios santificados. La tercera pregunta de nuestro estudio dice: ¿cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Pastor Heisen, ¿vamos a tener pruebas también una vez o después de nuestro bautismo? Por supuesto que sí, pero debemos tener una actitud diferente. Entonces, 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 dicen: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta del cristiano, de la persona que ha sido bautizado? Ante las pruebas debe mantener el gozo. Sí, gozo. Pastor, ¿cómo puedes tener gozo en medio de problemas? Eso solamente lo opera Cristo en cada uno de nuestros corazones. La pregunta número 4 dice: ¿cuál es el indispensable alimento diario que debe ser la comida de todo cristiano o de toda persona que ha sido bautizado? ¿Qué nos dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 y 19 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Entonces, ¿qué alimento? ¿Cuál debe ser el alimento diario espiritual de la persona que fue bautizada? La lectura de la palabra de Dios, la Biblia. Este debe ser el alimento diario. Y recuerda que también la fe se desarrolla por leer y oír la palabra de Dios.
La pregunta número 5 de la lección dice, ¿cómo establecemos comunión con Dios? Y 1 de Pedro capítulo 4 versículo 7 nos dirá, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Cómo debemos entonces establecer la comunión con Dios? A través de la oración, es decir, velando en oración. Maravilloso, ¿verdad? Qué preciosas lecciones, qué preciosas verdades vamos aprendiendo. La pregunta número 6 nos dice, ¿qué día es dedicado a la adoración a Dios? Muy bien, leamos en Isaías capítulo 58, versículo 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿qué día es dedicado a la oración según la Biblia? El sábado. El sábado, como ya vimos en lecciones anteriores, es el día de reposo según la Biblia. La pregunta número 7 es muy interesante. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Nos vamos los sábados, pero ¿a dónde? ¿En qué lugar? Lucas capítulo 4, versículo 16 dice, y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. En Jesús encontramos que los días sábados, después de su bautismo también, Jesús asistió a la sinagoga, es decir, al templo, a la iglesia. Entonces, si tú fuiste bautizado, debes asistir a la iglesia. La siguiente pregunta es también más que interesante. ¿En qué otro lugar es importante reunirse para fortalecer la comunidad? Hechos capítulo 2 versículos 46 y 47 nos dicen, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿en qué otro lugar se desarrolla la comunión con la iglesia y con los hermanos? ¿Qué dice la Biblia a la luz de ese texto? En las casas y en el templo. Es decir, en las casas y en el templo también se desarrolla la vida en comunidad a la luz del texto. La siguiente pregunta dice, ¿qué misión trascendental nos confió Dios? Mateo capítulo 24, 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero también Mateo capítulo 28 versículos 19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a la luz de esos dos textos, ¿qué misión nos ha encomendado Dios? La respuesta sería predicar para ser discípulos. ¡Qué bendición! Ya les dije que todo lo que aprendemos nosotros tiene que ser llevado a la práctica, es decir, tiene que ser enseñado. La pregunta número 10 dice, ¿qué preparación esencial debemos poseer? 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué preparación esencial debemos poseer entonces? La respuesta sería para presentar defensa con mansedumbre y reverencia sobre la razón de nuestra esperanza. Estar listos y prestos para presentar
defensa para predicar la palabra de Dios y para argumentar por qué creemos lo que hacemos. Sabes que muchas veces te van a preguntar tus amigos, tus vecinos y familiares, ¿por qué has tomado la decisión? ¿Por qué eres adventista o por qué aceptaste a Jesús? Tú debes estar preparado y saber responder con argumentos sólidos, bíblicos, el porqué de tu decisión. Amén. Entonces, conviene responder la pregunta número 11. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? A la luz de 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y os amonestan y los tengáis en mucha estima, y por amor a causa de su obra, tened paz entre vosotros. Entonces, ¿quiénes nos presiden? ¿Quiénes son los líderes humanos? Los que nos presiden en el Señor, los pastores y líderes en la iglesia. Esta sería la respuesta. Y finalmente la pregunta número 12 que considero es la más importante. ¿Quién es nuestro líder supremo, nuestro guía supremo? Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, a la luz de Pablo a los Colosenses, ¿quién es nuestro guía supremo? Nuestro guía supremo es Cristo Jesús. Sí, cuando nosotros damos el paso del bautismo y después del bautismo, siempre debemos tener en cuenta que Cristo es nuestro guía. Nos bautizamos siguiendo el ejemplo de Jesús y vivimos la vida cristiana siguiendo sus pisadas. Cristo Jesús es nuestro guía, nuestro mejor líder para vivir esta vida que hemos emprendido. Con todo ello, conviene preguntarnos qué debemos hacer. Sugerencias para la vida cristiana. En primer lugar, vivir para Cristo. Amén. En segundo lugar, buscar la santificación diaria a través de su palabra, a través de la oración, a través de la asistencia al culto, en las casas y en el templo. Y finalmente, creer que Jesús nos perfeccionará. Seguramente la vida cristiana no va a ser un cambio así como de la noche a la mañana, es todo un proceso. Pablo a los Filipenses le decía que está convencido de que aquel que empezó la buena obra en vosotros será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. Los cambios son un proceso, no ocurren de la noche a la mañana, repetimos, pero tienen que darse con la ayuda de Dios. Y el Espíritu Santo estará presto a ayudarnos en este paso de fe. No te olvides, querido amigo, que conviene ahora tomar una decisión. ¿Cuál será nuestra decisión? Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en la ayuda de Dios y, siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un cristiano íntegro. ¿Qué te parece? ¿Aceptas tomar esa decisión? Que Dios te bendiga. No te olvides, cada lección estudiada es una lección practicada. Que Dios te bendiga. El Evangelio tiene poder para cambiar vidas. Transforma nuestros hábitos, nuestra mente, nuestro interior. Antes de poder entregar nuestra vida a Jesús, el Espíritu Santo trabaja de afuera para adentro, llamándonos, convenciéndonos de pecado, llevándonos a Jesús, mostrándonos nuestra realidad y mostrándonos la solución, mostrando la herida, pero también la medicina. Y cuando el ser humano acepta su condición y acepta que es pecador, se rinde delante de su Salvador. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Trabaja de afuera hacia adentro. Pero una vez que el ser humano se ha rendido delante de Cristo, ahora el Espíritu Santo hace una segunda obra. Comienza a trabajar
de adentro hacia afuera. Y es allí donde el Espíritu Santo va transformando nuestro interior. El Espíritu Santo va creando en nosotros una nueva criatura, una nueva persona, nuevos hábitos, nueva forma de vivir. Y todo ello nos coloca en armonía con la voluntad de Dios. Recuerda, la gracia que salva es la gracia que transforma. Y si ya aceptaste a Cristo en tu vida, ya permitiste que el Espíritu Santo te convenza de pecado, ahora permite que el Espíritu Santo transforme tu ser. No existe nada más agradable en la vida que vivir una vida de constante crecimiento y de constante progresión. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, pero cada día más semejante a Jesús. Dios te ama y Dios quiere darte una nueva vida. ¿Tú vas a permitir que Cristo haga el trabajo en tu vida? ¿Vas a permitir que el Espíritu Santo continúe haciendo su obra hasta concluirla dentro de ti? Felicitaciones por esa linda decisión. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por mostrarnos qué hacer después del bautismo. Gracias porque eres tú quien impactas nuestra vida, renuevas nuestra mente y transformas nuestro ser. Mas hoy nos disponemos a vivir bajo tu voluntad, a obedecer los principios que estableciste para nuestra vida y así nos preparas para ser herederos de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. La fe de Jesús.